Resaltamos nuevamente una relación que para un sistema de conductores, los potenciales, aquí ejemplificado para 3 conductores, los potenciales quedan expresados en función de las cargas, de sus cargas y de coeficientes de potencial, los P sub I sub J, que son cantidades que dependen únicamente de la geometría de los conductores. De forma que aunque variemos las cargas de los conductores o variamos sus potenciales, si no hemos modificado la geometría misma de los conductores, su ubicación entre sí, su forma, entonces esos coeficientes P no van a cambiar. La importancia de los coeficientes P, como lo mencionamos en la clase anterior, es para el concepto de capacitancia. Para ello consideremos dos conductores. Donde las formas que tienen, pues en principio es irrelevante, pero que si se establece una diferencia de potencial entre ellos, ahora digamos se conecta, por así decirlo, a una batería, consideremos que este fuera el lado de menor potencial. Entonces lo que sucede al tener la conexión física entre los dos conductores y estableciéndose una diferencia de potencial, lo que va a suceder es que la diferencia de potencial, luego de cierto tiempo, la diferencia de potencial entre los dos conductores va a ser igual a la diferencia de potencial o al voltaje. Recordemos que diferencia de potencial es lo mismo que decir voltaje, al voltaje de la batería. De forma que lo que sucede es que la carga va a empezar a viajar. En este caso, si consideramos que aquí hay de esos electrones que pueden ser arrancados, ¿no?, de las capas más externas, considerando que son dos conductores, entonces la carga va a empezar a viajar. Solo que en este caso voy a hacer lo siguiente, voy a decir que este es el lado más menos, es decir, que este lado es el lado de la batería, ¿no? La terminal de la batería con el mayor potencial. Recordemos que el campo va en la dirección que el potencial decrece. Entonces, la fuerza eléctrica que va a experimentar un electrón, que experimentaría un electrón, pues es contraria, ¿no?, a la del campo. Es decir, tengo una fuerza, un campo eléctrico aquí, tengo una carga negativa. Entonces, la fuerza que experimenta esa carga negativa, pues es contraria a la dirección del campo. Si la carga fuera positiva, sería igual. De manera que, en este caso, más bien el movimiento de electrones sería acá. Es decir, que un electrón saldría hacia el otro conductor, de un conductor hacia el otro. Y claro, no, si consideramos que estaban neutros inicialmente y del lado del de la derecha sale un electrón, o salen dos electrones, o salen tres electrones, entonces o sale una carga neta menos Q de acá, que representaría la cantidad de electrones, y llega al otro lado. Entonces, si este estaba neutro, el de la izquierda estaba neutro, y llega una cantidad X de electrones, su carga va a ser menos Q, y el otro que estaba neutro, que pierde una cantidad o la misma cantidad X de electrones, entonces queda con una carga Q. De manera que tendríamos aquí una carga menos Q y aquí una carga Q. Luego de eso, pues inmediatamente retiramos la conexión de esa diferencia de potencial, de manera que nuestros conductores, ahora cada uno tiene una carga Q y menos Q.
Quiere decir entonces que se va a producir un campo eléctrico, producto que tenemos un conjunto de conductores con carga ahora, pero que antes estaban neutros. Entonces, las líneas de campo, recuerden que pues el campo eléctrico tiene que ser perpendicular, ¿no?, a la superficie del conductor. Y pensando en esa idea, es que tendríamos algo así. Cuando ya entonces tenemos la desconexión de esa diferencia potencial, que podría ser, como mencioné, una batería, entonces ya se va a producir un campo eléctrico. Y vemos que esa carga, si yo aíslo un conductor, lo quito de ahí, evidentemente el conductor que antes estaba neutro ahora tiene una carga, cualquiera de los dos, ya sea uno con carga Q y otro con carga menos Q, de forma que esa carga yo la puedo retirar de ahí con algún tipo de conexión, ya sea una conexión a tierra o aprovecharla de otra manera. Pero es una carga, por así decirlo, que cada conductor acumula o que el sistema de conductores acumula, y que es una característica que vamos a ver que depende exclusivamente de la forma. Entonces, este dispositivo formado por dos conductores, cada uno con cargas Q y menos Q, se conoce como capacitor. Y los dos conductores en muchos casos se les suelen llamar placas. Placas en el sentido que como son conductores y al recordar que son conductores, la carga solamente está en la superficie. Entonces realmente lo que nos interesa es eso, la superficie de los conductores, porque es donde se va a acumular la carga. Y en este caso, si lo vemos como unos volúmenes, realmente lo que hay en el volumen no es de relevancia, al menos para definir lo que es la placa. Y definimos como capacitancia a la capacidad que tiene de acumular carga o de almacenar carga. Y claro, en este caso debo resaltar que el capacitor es el sistema de conductores, cada uno con carga Q y menos Q, es el dispositivo, por así decirlo. La capacitancia es la capacidad de almacenar carga del capacitor. En muchos libros, en vez de utilizar la palabra capacitancia, utilizan la palabra en vez de usar la palabra capacitor, utilizan condensador. Y lo que se observa es que existe una relación entre la capacitancia, la carga y la diferencia de potencial que se utilizó para establecer la carga Q y menos Q. En todo caso, la capacitancia C es igual a la carga en una de las placas, en uno de los conductores, dividido entre la diferencia de potencial entre las placas o entre los conductores. De forma que lo que me está diciendo esta ecuación, en primer lugar, que esto es un factor geométrico, ya vamos a justificar por qué, que depende de la geometría únicamente, de forma que si nosotros establecemos una mayor o menor diferencia de potencial,
lo que vamos a lograr, si no hemos modificado la geometría de los conductores, es que, pues, como respuesta, la carga que se va a acumular o se va a almacenar va a aumentar o va a disminuir para mantener un balance, ¿no? No es que, por ejemplo, a veces cometemos el error de decir, bueno, carga es capacitancia por diferencia de potencial, entonces si yo aumento la carga, o más bien, si yo aumento la diferencia de potencial entre las placas, entonces se logra un aumento en la carga que se almacene. Pero si yo disminuyo la diferencia de potencial entre las placas, lo que va a ocurrir es que la carga almacenada va a ser menor. Pero que la relación carga-diferencia de potencial se mantiene constante. La única forma de poder modificar la capacitancia es modificar la geometría de los conductores. ¿Qué factores? Las distancias que hay entre sí, las formas mismas, o las formas individuales de cada una. Esa es la única forma de poder cambiar la capacitancia. Si vamos por las unidades de capacitancia, pues observen que son unidades de carga, que son coulomb, sobre unidades de diferencia potencial, que hemos hablado que son voltios o volts. Y que esas unidades, coulomb sobre volt o coulomb sobre voltio, se conocen como farad o faradia. Pensemos en dos conductores, cualesquiera, que tenemos las relaciones, ¿no?, de los potenciales en términos de las cargas de acuerdo a los coeficientes P. Digamos que este es el conductor 1, que aquí hay una carga Q1, Q2, este tiene un potencial 1 y este tiene un potencial 2. Entonces el potencial 1 se puede escribir como P11 Q1 más P12 Q2. El potencial 2 se puede escribir como P21 Q1 P22 Q2. Esto es en general, ¿no? Si hablamos de un capacitor, lo que estamos diciendo, voy a establecer que Q1 va a tener la carga Q, o que va a ser su carga Q, y Q sub 2 va a ser menos Q. De forma que el potencial 1 es, lo puedo escribir como una resta, P11 menos P12 por Q, y el potencial 2 de igual forma lo puedo escribir como P21 menos P22 por Q. A la hora de restar, porque hay que calcular, ¿no?, la diferencia de potencial, pues se debe tomar en cuenta cuál potencial es más grande. Y dado como he definido que la carga Q tiene esto y la otra la carga Q, entonces estoy diciendo que el potencial 1 es más grande. Eso podría cambiar, depende de a cuál le asignen Q menos Q. Lo que pasa es que si hacen una resta en sentido contrario, aquí estoy diciendo que el potencial 1 es más grande, yo garantizo que esta cantidad va a ser positiva. De forma que al restar debemos notar que estos coeficientes P12 y P21 son iguales. Entonces si hago la resta, tendríamos P11 menos, voy a escribir 2 P12, o puedo escribir 2 P21 más P22 por Q. Al final de cuentas yo establezco la relación carga. Vean que Q es la carga que hay en una de las placas, que una sea positiva o negativa no importa, pero el valor en magnitud es Q. Entre la diferencia de potencial, eso es la capacitancia, y vean que depende directamente de los coeficientes P. De manera que lo que se está probando es que la capacitancia, al depender de números o de cantidades que solo dependen de la geometría de los conductores, la capacitancia misma es una característica geométrica de los conductores. Las dimensiones, las distancias entre sí,
las formas relativas, etcétera, no depende de la carga, no depende del potencial, solo depende de la geometría.